Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto con invitados vinculados a la salud, vinculados a actividades sociales, vinculados a los sistemas de convivencia. Con ello vamos aportando conceptos, definiciones que tienen que ver con nuestra calidad de vida. Calidad de vida que en buena parte empieza por la salud, y es a eso a lo que principalmente nos dedicamos desde este espacio, a brindar conocimientos acerca de cómo hacer para lograr la salud. Y en el caso que la vayamos perdiendo, cómo hacemos para rápidamente restaurarla, por supuesto, de la mano de los profesionales. Para todo esto necesitamos de un equipo de técnicos que pone al aire nuestras imágenes, nuestros comentarios, así que también todo el equipo siempre trabajando con calidad para que nosotros podamos realizar esta tarea. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Hoy vamos a estar hablando de una enfermedad celíaca, se llama el tema del cual vamos a abordar hoy, que tiene que ver con 4 cereales que tienen una proteína dentro de su componente que genera una reacción alérgica a personas que están predispuestas, que son herederas de, o que a veces las mismas condiciones medioambientales van generando esa predisposición en la persona. ¿Dónde afecta esta enfermedad? En los intestinos. En una parte importante de los intestinos afecta a esta reacción alérgica y provoca una serie de síntomas y algunas complicaciones que vamos a estar dialogando en detalle con el invitado de hoy, que tengo el inmenso gusto de presentar. Con inmensa alegría quiero presentar a un colega, pediatra, pero amigo de acá de Avellaneda, que nos conocimos en la infancia, en las canchitas, divirtiéndonos, jugando al fútbol para divertirnos, es el doctor Celso Vicentín. Doctor Celso, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta tarea de aportar nuestro conocimiento, nuestro granito de arena, como decís siempre vos, en esto de generar conciencia en nuestros televidentes, y si podemos ayudarlo, bienvenido sea. Gracias, Vital, realmente un gusto, gracias a la invitación y dispuestos a compartir con la teleaudiencia, con tu teleaudiencia, todos estos aspectos que se van conociendo día a día y que se van actualizando respecto de esta problemática que es, como decía bien recién, la enfermedad celíaca. ¿Cómo podríamos comenzar diciéndole a nuestros televidentes qué es la enfermedad celíaca? Yo se lo dije así en forma muy grotesca, pero me gustaría que usted pueda describírsela a nuestros televidentes en detalle, porque por ahí se piensa que es solamente una enfermedad de los chicos y los niños, pero hoy por hoy sabemos que puede abarcar y aparecer en cualquier edad. Exactamente, antes se pensaba fundamentalmente en los niños, pero hoy sabemos que las etapas etarias son múltiples. La enfermedad celíaca en realidad es una que ha tomado auge en los últimos años, una enfermedad que profesionalmente no la pensábamos. Sí. Y que hoy, por suerte, en base a la difusión que se viene dando entre los mismos profesionales y en base a la serie de difusiones y de actualizaciones. Las estrategias también. Estrategias. Método diagnóstico. De familias. Es decir, hay mucha importancia desde los grupos que en el año 78 empezaron a trabajar, y los padres cómo se han metido para trabajar por el bienestar de sus hijos. Eso ha hecho de que esta enfermedad se empiece a conocer, que se empiece a difundir, que se empiece a hablar en los colegios, en casa, con compañeritos. Y eso, por supuesto, hace de que hoy la enfermedad celíaca no es, debe de ser una enfermedad que todo el mundo la conoce, pero que quien más, quien menos le ha prestado algo de oreja y atención a decir: ah, esa que tenía el triguito y la bandita rotulada, esa que hay que ir a buscar a los supermercados, esa que hay que comer. Bueno, hoy, por suerte, no. Hay una concientización más social del cuadro de la enfermedad. Sí, yo diría que sí, por 2 motivos. Primero, porque genéticamente la enfermedad es más frecuente. Por cada 100 personas caminando en la calle, una
va a ser celíaca. Sí. Es decir, genéticamente y estadísticamente es la enfermedad más frecuente. Y esto se debe a dos cosas. Como bien decías recién, hay dos factores. Por un lado, el hecho de haber heredado cierto factor que pasa de Genético. familias en familias, genética. En medicina le llamamos DQ2, DQ8. Bien. ¿Sí? Que no Sí. solamente va a codificar la probabilidad de adquirir el riesgo potencial de enfermarme el día de mañana, si asocio el otro factor, que es un factor medioambiental, Sí, que en este aspecto es todas las harinas que tienen gluten. exactamente. ¿Sí? La gliadina, que tiene la proteína del cereal, trigo, avena, cebada y centeno, cebada en discusión, hacen de que en aquella persona que ha adquirido la probabilidad de tener esta enfermedad, puede potencialmente padecerla. Caso que, por ejemplo, no ocurría en nuestra zona. Antes que lleguen los europeos a nuestra zona, Sí. nuestro patrón genético no era de Q2, de Q8. Así es. Y encima acá se consumía harina de mandioca. Mandioca, tapioca. Tapioca, ¿sí? Que no había cereales del tipo Claro. trigo, avena, cebada y centeno. Claro, el maíz. El maíz, sí, por supuesto, y triturado otras como, harinas. como lo que llamamos polenta nosotros hoy. Exactamente. Entonces, al no tener estos dos marcadores, la enfermedad antaño era desconocida. No así para los europeos, porque los europeos tenían los dos factores, el DQ2, DQ8, más esto que llamamos cereal. Si tenemos que definir, es una enfermedad de intolerancia a esta proteína que tienen algunos cereales, no todos, y que permiten a aquella persona sensible desarrollar una serie de manifestaciones, fundamentalmente a nivel del tubo digestivo, que es el que más afecta, pero con sintomatologías muy extradigestivas. Sí. Hoy ya estamos encontrando poco y nada las formas clásicas, que ahora vamos a ver algunas imágenes. Si tenemos que irnos un poquito en el tiempo, diríamos que ya en 1888, un médico, Samuel G., investigador, ya describió la enfermedad tal cual la conocemos en nuestros días. Es decir, cómo el intestino se atrofiaba, cómo producía sintomatología, como la distensión abdominal, la diarrea, la desnutrición, que fueron formas clásicas que hoy por suerte ya la estamos viendo poco. O sea que hace unos cuantos años que esta enfermedad ya fue descrita, por un tiempo olvidada, pasada por alto, no diagnosticada. Exactamente. Después vamos a ver que hay que hacer diagnósticos diferenciales con otro tipo de enfermedades. Parecidas, de una simple parasitosis que puede producir también atrofia intestinal, Sí. pero que no son tan crónicamente permanentes como la enfermedad celíaca. Entonces, ya Samuel G. en el 1888 ya hacía una descripción. Más hacia aquí, en 1950, Van de Kamer y Dick ya empiezan a proponer como causal el trigo. O sea que ya desde 1950 se sabía la causa. Bien. Pero después, sobre el año 1985, empezaron a aparecer aquellos marcadores que permitieron hacer el diagnóstico. Los análisis que hoy decimos en sangre, ¿sí? Los marcadores de los anticuerpos antigliadinas históricos que hoy ya se han actualizado y se han especificado más. Y por supuesto, lo que decíamos recién, hacia los años 60, 65, empiezan los movimientos de grupos familiares a trabajar en Inglaterra, en Londres, y sobre los años 78, cuando festejábamos el Mundial de Fútbol en Argentina, desembarcan en nuestras latitudes los primeros grupos de trabajo con familias, con Cueto Rúa a la cabeza, donde se empieza a interiorizar a los padres para que activamente empiecen a formar parte de este tipo de trabajo, ¿no? Sí. Ahora, esto es una enfermedad que está íntimamente relacionada a la cultura. 1888 describen la enfermedad, 1950 hablan del trigo. El trigo es un cereal, no el único. El trigo, si nos vamos unos años para atrás, 8.000 años atrás, ya está descrito la utilización del trigo. Sí, sí, sí. Aparentemente en esos milenios hay una modificación del trigo y se
transforma en un grano mucho más grande, tetraploide, anteradiploide. El grano más grande difunde menos con los pájaros, con el viento, con lo cual también permite que la gente lo empiece a cultivar. A triturar, ¿Sí? A cultivarlo para y triturarlo. a triturarlo. ¿Esto por qué? Porque el grano se modifica. O por una cuestión de modificación ambiental o por una hibridación, no se sabe muy bien. Lo que sí se sabe históricamente que la Mesopotamia fue el centro. Claro, lo que usted está diciendo es que antes el trigo era una semita chiquita, suponte como el mijo, no llamaba la atención. Exacto. Después se fue haciendo grande, como más cerca al maíz, entonces el consumidor lo vio como una semilla para triturar y comerla. Vayamos 6.700 años atrás y vamos a encontrar en muchas vasijas granos de trigo silvestre. Sí, sí. ¿Sí? Está históricamente documentado en la zona de Mesopotamia. Siria, Irak, toda la parte de Jerusalén, toda la parte... Bueno, esos fueron los iniciadores del trigo. Cuando este grano se hace más grande y se queda en su lugar porque no migra, los habitantes, ¿qué hacían? Lo cosechaban. Después encima las cabras las domesticaron, se empezaron a domesticar otros animales y se transformó, se empezó a hacer algo doméstico. Encima después vinieron los sumerios, metieron una serie de inscripciones cuneiformes y pasamos de la prehistoria a la historia, la división histórica entre lo que antes no se escribía y lo que se empezó a escribir. A partir de ahí, el trigo se empieza a desparramar. Entra en la cultura egipcia, el gran valle fértil del Nilo empieza a producir, por esto de que el grano es más grande y el sedentarismo, una explosión agrícola. Entonces, este tipo de explosión del trigo hace de que mayor cantidad de gente pueda tener acceso al consumo del trigo. Por supuesto que de Egipto pasa a todo lo que es cultura griega, todo lo que es cultura romana. A ver, hay cosas interesantes. Si tratamos de mechar un poco de medicina con historia, la diosa griega, la diosa madre era Demeter. El equivalente romano, ¿sabe cómo se llamaba? Ceres. De ahí viene nuestro término cereal. ¿Sí? La diosa de la agricultura y del pan era Ceres. Hoy todavía movemos gran parte de nuestros abuelos y nuestros productores mirando las nubes, tratando de encontrar a doña Ceres, llové, no llové, para tratar de que los campos cultivados puedan llegar a producir más o menos trigo. Sabemos lo que significó el Imperio Romano, sabemos lo que significó la expansión. A nuestros lares llegaron a través también. Quizás en la historia de la humanidad hay tres cosas que los hombres empezaron a comer. Es decir, acuérdense que el cereal por sí solo no se absorbe a nivel intestinal. Exactamente. Necesita molerse. Trigo viene del vocablo latino triturado. Triturar, trillar, moler, separar el grano de lo que es la cáscara. Es decir, esos granos de trigo se han venido hasta nuestra época y nosotros hoy tenemos un consumo masivo. ¿A qué voy? A que en esa época había tres cosas básicas que se exportaban. Cuando los romanos empezaban a buscar nuevas tierras, llevaban trigo, llevaban aceite y llevaban vino. Y junto con esa cultura nosotros adoptamos. Para el romano, el pan era el alimento de todos los días y aseguraban un poco de pan para cada uno de sus habitantes. O sea, el pan se distribuyó en forma tan universal que hizo que este segundo aspecto de tipo medioambiental esté más cerca de mayor cantidad de gentes. Y adquirió un valor en cuanto a simbólico en la sociedad, es decir, que no te falte el pan. Totalmente. Como la comida que no puede faltar. Más bueno que el pan, dice la gente. Más bueno que el pan también. Que también a veces incluso ha modificado algunas escalas sociales, porque bueno, para cierta escala iba el pan negro de cebada y el pan blanco más para otra gente. Es decir, ha significado una cuestión
social y cultural. Yo decía, desde la expansión del Imperio Romano a nuestra era actual, el pan forma parte de nuestra cultura. Así es. ¿Sí? Y los panes generalmente nuestra cultura actual, hechos con harina de trigo. Totalmente. La inmensa mayoría es trigo. Y es el factor que en este momento nos está generando en aquella persona predispuesta por su DQ8 la probabilidad de ejercer una enfermedad. O sea que viene de muchos años esta probabilidad de manifestar. Quizás antes no se lo estudiaba, ¿no? Exactamente. Bueno, y desde hace unos años también, de la mano de usted con algunos otros profesionales, aquí en la zona se inició esta búsqueda de por qué a esos síntomas vinculados al consumo de harinas, en este caso principalmente la de trigo. Exacto. Trigo porque es lo que más vemos. Si uno analiza familias donde no hay, bueno, van a ver que estos síntomas están íntimamente relacionados, ¿sí? Incluso por ahí la enfermedad celíaca habla de esto. Celíaca es también un vocablo dividido donde oico es vientre, panza hinchada, ¿sí? Una cuestión de distensión de vísceras. A eso hace acepción el concepto de celiaquía. Pero hoy vamos a ver que... vamos a pedirle a Edgardo que nos ponga al aire esta imagen, a ver si podemos ir acompañando un poquito con imágenes, doctor, esta primera etapa de explicación que usted va a hacer. Está perfecto. La idea es ver que hoy la enfermedad celíaca adquiere un espectro muy amplio, muy variable, con predominios de formas que son subclínicas. Es decir, no es lo típico que veíamos hasta hace unos años. Si bien se siguen presentando, pero cada vez con menos frecuencia. Lo podemos graficar prácticamente como si fuera un iceberg, ¿sí? Un pedazo de hielo metido bajo el agua. Sí. Donde en Argentina nosotros hablamos recién que había más o menos cada 100 o uno. Vamos a suponer que todavía somos 40 millones, ¿sí? Hoy somos un poco más. Sí. Más o menos 400.000 habitantes de Argentina son celíacos o potencialmente celíacos, de los cuales 360.000 están por debajo de la superficie, no tienen síntomas, no se manifiestan. O sea, está la enfermedad, pero no se expresó todavía. Son silentes. O potencialmente enfermos. ¿Por qué? Porque tienen el marcador y porque tienen el codificador medioambiental, que en este caso es los cereales. Arriba lo que se ve, ¿sí? 40.000, de los cuales 24.000 están diagnosticados, ¿sí? Y hay 16.000 que tienen síntomas y que están dando vuelta por los consultorios. Eso entonces es lo que se puede decir. Eso es lo que se ve de la enfermedad celíaca. Es decir, si nosotros nos quedamos esperando que venga el chico con desnutrición, distensión abdominal, diarrea crónica, estamos dejando debajo de la superficie del agua 360.000 habitantes que nunca van a tener diagnóstico. Y después vamos a ver que una persona sin diagnóstico no tiene un final muy feliz. Bien. Y por supuesto que en esto hay formas que se llaman más clásicas y otras que son diferentes. Exacto. Según los síntomas más habituales. Exacto. Antes pensábamos, a ver, viene una persona que tiene diarrea, tiene distensión abdominal y tiene desnutrición, el clásico 3D que hablábamos en pediatría antaño. Bueno, ahí había que estudiarlo sí o sí por una enfermedad celíaca. Sí. No es el único diagnóstico, pero había que pensarlo. Pero hoy ya tenemos síntomas como me duelen los músculos del pie, tengo poco tono muscular, estoy decaído, estoy deprimido, estoy anémico, se me cae el pelo, tengo llagas en la boca, no respondo al tratamiento con hierro en las anemias, pierdo embarazos, madres que tienen caída de cabello frecuente con pérdidas de embarazo frecuentes, personas que de repente empiezan con otra sintomatología, ¿sí? Lo estamos viendo. Irritables, edemas, es decir, signos a veces no tan explicables con lo que veían. Esto es lo clásico. La pancita inflada. Esto es lo clásico. La pancita inflada. Un desnutrido, bien desnutrido, con panza hinchada, donde prácticamente podemos empezar a contar uno por uno las costillitas de esta pobre criatura. Doctor, ¿y por qué en estos casos
se produce la desnutrición? La panza inflada podemos decir que es la reacción alérgica que está produciendo la sustancia en el intestino, pero ¿por qué la desnutrición? ¿Por qué esa falta de peso? Fundamentalmente por un motivo sencillo. Cuando la enfermedad se manifiesta, ocurre que todos aquellos nutrientes que deberían absorberse a nivel de la mucosa Sí. del tubo digestivo, ¿sí? Duodeno fundamentalmente, Sí. pasa de largo. A ver, si yo podría tomar el tubo digestivo, desdoblarlo, plancharlo y exponerlo, me encontraría con una Estirarlo superficie, estirarlo como si fuera una alfombra, yo tendría una superficie que prácticamente es equivalente a una cancha de tenis. Esa Eso- es la superficie que a nosotros nos permite absorber nutrientes. nuestro alimento. A cada nutriente una función. Sí. A ver, yo absorbo proteínas, mejoro la composición muscular, me permite crecer en el primer año de vida. Yo absorbo grasas, lípidos, y todo mi cableado en el primer año de vida va a ser excelente porque el bebé nace con un promedio de 400, 500 gramos de cerebro y al cabo de un año tiene 1,2 kg. Y la mayor cantidad de ese componente es grasa. Así es. ¿Dónde se absorbió? En el tubo digestivo. Sí. Yo dejo de absorber el hierro, El hierro. voy a hacer una desnutrición. Yo dejo de absorber el zinc, voy a ser un carente nutricional. Sí. Yo, a cada sustancia no absorbida, una deficiencia. Y esa falta de absorción de los alimentos se produce porque el intestino está inflamado o está generando que esa reacción alérgica que provoca la proteína de las harinas estas, trigo, cebada, avena y centeno, le impide además a los otros alimentos absorberse. Sucede lo siguiente, si yo, después lo vamos a ver en los slides más adelante, si yo me imagino a la mucosa del intestino como una gran alfombra, Sí. con todos los pelitos, Los pelitos. ¿sí? Lo que hacen esas vellosidades y esas microvellosidades es aumentar la capacidad de absorción. ¿Qué sucede en el paciente celíaco? Se produce una reacción de tipo inmunológica, es decir, una reacción de rechazo por parte del organismo a una sustancia que considero extraña. Sí. Algo así como que se me mete una espina en la piel y después el organismo va a reaccionar y va a eliminar esa parte para después restituirse. Bien. Ocurre lo mismo a nivel del intestino. Ingresa la gliadina de esta proteína de los cereales, el organismo ¿qué hace? Empieza a reaccionar en forma inflamatoria y esa mucosa del intestino ¿qué hace? Se achica, se achica, se achica, se achica, se achica, se achica, se achicó. Imaginemos, yo tengo un tubo digestivo donde es un caño de PVC con una alfombra adentro. He hecho agua por acá y por allá abajo sale poco y nada porque se absorbió toda la alfombra. Sí. Saco la alfombra, tiro por allá arriba la misma cantidad de alimentos y pasa como si fuera un tobogán. Todo, pasa todo. Todo lo que sale por abajo es carencia, es déficit, es nutrición, es anemia, ¿se entiende? Sí, se entiende Es decir, perfectamente. hay una serie de consecuencias a cada nutriente no absorbible, una falencia, un déficit. Que se manifiesta por eso. ¿Por qué los edemas? Porque no tengo proteínas. La proteína, la albúmina, es el principal componente que mantiene el líquido dentro del espacio vascular. Del vaso. Del vaso, dentro de la vena, las arterias. Entonces, cuando yo no tengo proteína, me inflo, tengo esta panza. Aparte del mismo proceso inflamatorio que hay a nivel de los intestinos. ¿Está? Entonces, cuando no tengo más esa alfombra, producto de esta reacción inflamatoria, empiezan a devenir los síntomas. Y los síntomas hay que entrar a buscarlo cuando empiezan las primeras manifestaciones. Exactamente. ¿Sí? Quiero que pedirle a Edgardo que ponga esta imagen que tenemos ahí en pantalla, porque aquí estamos hablando de la crisis celíaca, porque acá en este caso la manifestación ya es extrema, doctor. Sí, cada vez que hay una manifestación por no diagnosticar en tiempo y forma una enfermedad, el chico va a tener los déficits. Miren los pies, miren los bracitos, cada vez más flacucho, más flacucho, más flacucho, y a eso se le agregan normalmente una serie de factores, sobre todo las infecciones. Cuando el chico no tiene defensa por el déficit de proteínas y de el resto del proceso, terminan
internados terminan con una deficiencia importantísima. ¿Tá? Entonces, a esto, gracias a Dios, ya lo vemos poco y nada, pero estas eran lo que se llamaban manifestaciones clásicas. Bien. Hoy ya no están así. Muy bien, doctor, después de la pausa le vamos a preguntar cómo se diagnostica, cómo hacemos para que lleguemos a tiempo con estos tipos de cuadros, desde este dato que usted nos dio que puede ser hereditario o genético, más estas cuestiones medioambientales que forman parte de nuestra cultura y que de alguna manera terminan expresando esta enfermedad. Después de la pausa. Bien, perfecto. Después de la pausa seguimos con el doctor Celso Vicentín, estamos hablando de enfermedad celíaca o celiaquía. Después de la pausa le preguntamos cómo se diagnostica, también vamos a preguntar cómo es el abordaje en el tratamiento, también vamos a preguntar, ¿hay forma de prevenirlo? Todo después de la pausa. Estamos con el doctor Celso Vicentín, quien es médico pediatra. Estamos hablando de enfermedad celíaca porque además de abocarse intensamente a esta tarea, han trabajado con el equipo de autoayuda, Lidia Nardelli y compañía, han estado trabajando, así que le mandamos un beso. Recién nos llamó para comunicarse con usted y agradecerle todo ese trabajo que por muchos años lo han hecho junto con ellos. Y no únicamente en la zona nuestra, sino en otros lugares también. Un gran abrazo a Lidia. Sí, realmente fue gran parte de la difusión local que se ha hecho durante 12, 13 años, con consultorios en el Hospital de Reconquista, con charlas en Calchaquí, en Malabrigo, en Las Toscas, Villa Ocampo, en muchísimos lugares. Se ha hecho un trabajo de difusión importantísimo y Lidia particularmente ha participado muchísimo con otras madres, muchísimo a nivel de grupos en Santa Fe con Marta Wagner y en Buenos Aires a través de ACELA. Es decir, se ha trabajado y se sigue trabajando plenamente, así que bueno, un saludo grande. Mandamos un saludo grandote. Vamos a hablar después también de la tarea que ellos hicieron con la preparación de alimentos. Después Perfecto. Cuando llega el momento de tratamiento y que se puede comer todo o casi todo, vamos a hablar también de la tarea que hicieron ellos en la enseñanza de cocina. Sí, en los talleres, sí, perfecto. Vamos a pedir a Edgardo Cuarín, doctor, que nos ponga en pantalla esto que le decía recién yo respecto a cómo vamos a ir encontrando este diagnóstico, qué es lo que vamos a ir buscando para decir esto es una enfermedad celíaca. Acá tenemos dos posibilidades, o viene con el cartelito estudiame soy celíaco, así de fácil, ¿sí? Signos clínicos típicos, o tenemos que entrar a sospecharlo. ¿Por qué? Porque ella tiene un hermanito que es celíaco, porque la tía es celíaca. Acuérdense que primero, segundo o tercer grado de parentesco es lo mismo. Tener un hermano, tener un primo segundo es exactamente lo mismo. Bien. Y si encima tengo la suerte de ser mujer, que tiene doble codificación X, con mayor probabilidad de padecer la enfermedad que el varón, casi 3 a 4 a 1, por lo que hablamos hoy, porque la portadora del DQ2 de DQ8. Sí. Es decir, ser mujer ya es un criterio como para estudiar si tengo alguno de los síntomas o si tengo potenciales. O sea, hoy ya se están buscando de la superficie para abajo. Bien. ¿Por qué? Bien. Porque son grupos de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. A través de la sospecha diagnóstica se pide una serie de análisis. Hoy decíamos que ya a partir de los años 50... se empezaron a conocer que el trigo era. Y en el año 85 se empezaron a hacer los primeros estudios para decir, ante tal situación de inflamación, aparecen en sangre unos marcadores que se llaman anticuerpos específicos contra una sustancia. ¿Eso es con un laboratorio? Un análisis de laboratorio, exacto. Análisis de laboratorio que se fueron perfeccionando con el correr de los años, a tal punto que algunos estudios que hacíamos hace 20 años hoy se dejaron de hacer porque son históricos, perimidos, porque tienen poca sensibilidad o especificidad. Es decir, yo lo que necesito de estudio que me diga esto es una enfermedad y no me equivoque que sea otra. Es decir, no confundir con falsos negativos o positivos. Perfecto. Entonces hoy los estudios, por ejemplo, que se están haciendo y que son invenciones de doctora Marta en Santa Fe. Marta Wagner, que es jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Niños de Santa Fe, ha estudiado e inventado dispositivos diagnósticos que han sido aprobados a nivel mundial, lamentablemente robados porque no patentó el invento. Ella junto con
gente de la Universidad Nacional del Litoral, en la sesión de alimentación, tecnología de alimentación, Sí. investigaron anticuerpos específicos que hoy se están vendiendo a nivel mundial. Lo presentó en Estados Unidos y había un espectador que dijo, esto no está patentado. Lo patentó y hoy lo vende él. Y Marta está en juicio con esta gente. O sea, que gente acá nomás, de Santa Fe, bueno, a nivel mundial está haciendo investigaciones importantísimas respecto de la probabilidad de hacer diagnóstico con un set que sale muy barato y que hoy se difunde en todo el mundo. Doctor, ¿cómo es esto de los 770? Bueno, esto es sumamente interesante, ¿sí? Cueto Rúa tiene este cuadro que lo tiene para todos los pacientes diagnosticados como enfermos celíacos. En 7 días hacemos los análisis. Sí. En 7 minutos leemos ese estudio y le decimos que es celíaco. Se indica la dieta en 7 segundos. Usted no debe comer trigo, avena, cebada y centeno. 7 segundos. Una dieta que tiene que durar 70 años. ¿Sí? La regla de los 7. Se estudia en 7 días, se diagnostica en 7 minutos. La dieta se indica al paciente, usted no coma más TAC. Y 70 años usted debe cumplir esa dieta a rajatabla sin equivocarse. Así es fácil. Así es fácil. Así es fácil. Es espectacular. El tema del diagnóstico diferencial que usted decía hoy es de esto que podemos encontrar con otras enfermedades, síntomas parecidos. Exacto. La causa más frecuente, quizás de diagnóstico diferencial en enfermos celíacos, son, por un lado, las parasitosis. Nuestra zona, por tener un clima subtropical húmedo, tenemos endemia de parasitosis. Amebas, giardias como protozoarios que producen atrofia de vellosidad intestinal casi igual parecida que la enfermedad celíaca. Pero después tenemos otras, las alergias a las proteínas de la leche de vaca, enfermedades inflamatorias, enfermedad de Crohn, los procesos de HIV, fibroquística de páncreas, es decir, hay otras enfermedades que también se comportan como si fueran un enfermo celíaco. O sea que no es la única, no todo que le duele la panza y tiene. Es decir, y eso obviamente obliga a establecer el diagnóstico diferencial que decimos nosotros, que es decir, no es enfermedad celíaca, es otra cosa. Exacto. Obliga a plantear otra estrategia también para... Por un lado, me permite diagnosticar otros diagnósticos diferenciales, Sí. pero a la vez, hoy los enfermos celíacos no tienen las 3D que hablamos hoy. Sí. Si yo me quedo con las 3D, me va a quedar un alto porcentaje afuera del diagnóstico. ¿Sí? Hoy vemos en pantalla que el sistema nervioso central se puede afectar, sí. La piel, sí. La boca, la sangre, el hígado. Varios órganos se pueden afectar por estar enfermo de celiaquía. Y si no, fijemos, ¿sí? Trastorno de la cavidad bucal. Fíjense cómo tenemos en este slide las famosas llagas, dirían las abuelas, tiene fuego en el estómago. Sí. Y no estaban tan errados, ¿eh? Es fuego de estómago. Es fuego. Esos son llagas permanentes en las bocas. ¿Sí? Sí. Las queilitis y las lesiones en las boqueras que no terminan de curarse nunca son una manifestación de la enfermedad celíaca. Fíjense el esmalte dental. El esmalte dental es una foto de cómo los enfermos celíacos afectan por falta de absorción a nivel intestinal. ¿Sí? Sí. Pierden la calidad del esmalte. Y si no, fíjense lo que significa una persona de baja talla. Hoy se está haciendo estudios, y antaños también se hicieron, los chicos de la primera fila de la escuela, a todos se los estudia por probabilidad de enfermedad celíaca, por el solo hecho de ser el primero de la fila. Sobre todo si todos sus hermanos son altos. Claro. El déficit de talla, fíjense el punto en la gráfica, es importante, ¿no? Fíjense dónde está el déficit de talla, está bien venido abajo. Sí. Esto es una medición que se hace en forma rutinaria, habitualmente en el control de los niños, o sea que ahí puede aparecer esta información. Los pediatras solemos pesar, medir, y una de las cosas que buscamos es esto. Cuando se detiene el crecimiento, cuando eso que vemos en pantalla, es decir, la tabla donde nosotros vamos percentilando, vamos midiendo mes a mes, años a años el crecimiento, Sí. y viendo si el chico pierde o no pierde el carril del ferrocarril donde él debería crecer. Bien. Sí, acuérdense que nosotros heredamos la capacidad de crecer en un determinado carril. Sí. Algunos abajo porque los padres son bajos, Sí, pero son otros chicos. arriba porque los padres son altos. Exactamente. Ahora, cuando ese chico crece por debajo de lo esperable para la edad y la genética, ese chico hay que estudiarlo. Bien. Hay que estudiarlo mucho.
Por supuesto, miren las lesiones, ¿sí? Las dermatitis herpetiformes. Estas son también manifestaciones de celiaquía. Esto podemos Hay que sospecharlo. ¿Esto, doctor, lo podemos plantear en personas adultas, en mayores, o también se lo puede ver en niños? Esto es totalmente trasladable al adulto. Y de hecho hay muchísimas dermatitis herpetiformes que son celíacos que siguen dando vueltas en los consultorios y nunca son diagnosticados como enfermos celíacos. Exactamente. ¿Sí? Son todas manifestaciones extradigestivas. Tenemos muchísimos chicos con convulsiones que son tratados como epilépticos y en realidad son calcificaciones asociadas a enfermedad celíaca. ¿A nivel del cerebro? A nivel cerebral se depositan calcio y producen, en la tomografía aparecen todas lesiones como si fueran depósitos, ¿sí? Pelotitas. Eso produce normalmente en algunos chicos cuadros de tipo convulsivos. Cuando uno sospecha que puede haber alteraciones de tipo epiléptico, en realidad celíacas, sí, y se estudia, es decir, a todo epiléptico se le tiene que hacer una tomografía. Si hay calcificaciones, debe hacerse serología para celíaco. Claro. ¿Por qué? Porque esos celíacos, una vez que hacen dieta, no calcifican nunca más. No, perdón, no convulsionan nunca más. Acá, y se le saca la medicación. Acá en el cerebro, la causante del impacto en el cerebro, ¿tiene que ver con un problema de falta de absorción o tiene que ver con una cuestión del anticuerpo que está en el organismo generando la enfermedad? Son trastornos de absorción de nutrientes con calcificaciones a nivel cerebral. Y lo que produce el cuadro convulsivo son las calcificaciones. Son las calcificaciones. No la epilepsia. No la epilepsia. Exacto. ¿Sí? Por supuesto, otras enfermedades asociadas. Por ejemplo, el diabético tipo 1 tiene el mismo decodificador, DQ2, DQ8. Sí, sí. Está íntimamente relacionado. Lo mismo. Y estas enfermedades pueden estar juntas. Totalmente. Y no es la misma causa. De hecho, tenemos pacientes que tienen la dicha de ser celíacos, diabéticos e hipotiroideos. Claro. Porque tienen el mismo marcador genético. Y no es fácil. No es fácil, ¿Sí? claro, sí. Veamos ahí, por ejemplo, la enfermedad, otras enfermedades, la enfermedad dermatológica, como lo veíamos, sí, pero también psoriasis, caída de cabello, vitiligo, enfermedades reumáticas, los síndromes de Down, enfermedades de Williams. Es decir, son todas enfermedades que potencialmente pueden ser celíacos y hay que buscarlos. Bien. Vamos a ver acá un... Esto es interesante. Esto lo hace Cueto Rúa sí, en La Plata. Están diagnosticando las mujeres celíacas, los peluqueros. Los peluqueros son los grandes diagnosticadores. Los grandes diagnosticadores. ¿Por qué? Porque, a ver, le hallo este papel a los peluqueros y dice, mire, si usted tiene una cliente que viene, que se le cae mucho el cabello, que tiene la piel muy seca, claro, que tiene las uñas que se le quiebran, sí, y que encima perdió 1 o 2 hijos, mándemela y vamos a hacerle los estudios de celiaquía. No sé si están cobrando los peluqueros para hacer diagnóstico de celiaquía, pero este cartel bueno, es interesante. Lo están haciendo en La Plata. Qué bueno. Y a ver, bueno, esto habla de lo multisistémico que correcto, es la celíaca, sí, ¿no? Sí, esta es la importancia de que todos estemos atentos, porque por ahí lo que no diagnostica el médico lo tenemos que buscar nosotros en la comunidad con otros actores. Exacto. Sí, esclerodermia, otra enfermedad relacionada. ¿Sí? Grupo de riesgo, bueno, esta enfermedad autoinmune, los diabéticos, los hipotiroideos, los que tienen vitiligo, la psoriasis, ¿sí? Lo que hablamos recién. Sí. Y bueno, acá también tenemos un problemita a veces. Pensamos que los chicos que están metidos en el hospital y que son desnutridos muchas veces son todos sociales. Es cierto, hay problemas sociales, no hay que negarlo. Sí. Pero a ver, cuando de repente la mamá es... Cuando usted plantea social, está hablando de pobreza o riqueza. Claro, estoy hablando del chico que socialmente a veces no tiene el acceso económico, a ver, porque la mamá es doméstica, porque el papá junta cartón y porque vive en un barrio marginal y es desnutrido. Bueno, este chico tiene todo el derecho de ser un... A ver, este es pobre y entonces es un chico pobre, desnutrido por la pobreza. ¿Sí? Pero a la vez tenemos el otro. Tenemos el rubiecito que no es pobre y que la madre es abogada o ingeniera que vive en el centro, ese es celíaco. A ver, no todos los rubios son celíacos, no todos los negritos son celíacos, pero hay que sospechar, cuando un paciente está desnutrido y está internado en un medio que no es privado, también puede ser celíaco. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, después, cuando nos toca la rehabilitación, ¿qué hacemos? Le damos un poco de fideo al desnutrido
y le embromamos la vida para siempre porque Claro. le estamos dando harina. Correcto. Y lo mandamos al rubiecito a estudiarlo con las obras sociales, con la biopsia, Con la lo biopsia, renal y el todo lo demás. laboratorio. Es decir, tener presente que un chico que tuvo la mala dicha de tener un mal entorno también puede ser celíaco. Eso hay que estudiarlo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque cada 100 chicos que viven en Villa, uno es celíaco. Eso hay que estudiarlo. ¿Sí? Bueno, doctor, vamos a ir a una pausa más para que después nos vaya contando un poquito cómo se hace el abordaje de esta situación de vida, que puede ser un problema o no, depende de cómo cada uno lo vaya tomando. Una forma de ser, como dicen, ¿no? Exactamente. Después de la pausa, con el no? doctor Celso Vicentín. Estamos con el doctor Celso Vicentín, médico pediatra, hablando hoy de enfermedad del celíaco o celiaquía, una situación de salud generada por comer harina de trigo, harina de avena, de cebada o de centeno, para algunas personas que tienen una reacción de tipo alérgica. Doctor, vamos a mostrar una imagen donde esa cancha de tenis que usted decía que es el intestino extendido en todas sus vellosidades, que son las que absorben, son las que van a verse afectadas y a partir de ahí las complicaciones. Exacto, ahí hay una gráfica donde el tubo digestivo, puntualmente salida del estómago hacia el duodeno, es donde más se manifiesta la enfermedad, ¿sí? Las atrofias de vellosidades. A la derecha arriba hay una vellosidad bien marcada, como un hilo de esta alfombra que decíamos, bien desplegado. Es una microscopía eso. Eso es una microscopía, ¿sí? Cuando se hace endoscopía para hacer la toma de la muestra, que generalmente se hace en varias partes, porque puede haber partes sanas y partes que están enfermas, uno mira y ve estos hilitos que veíamos de la alfombra, cómo se iban algunas partes para arriba y otras para abajo, las criptas y las vellosidades, que deberían mantener la estructura. Doctor, nos quedó pendiente decir cuando hablamos de diagnóstico, aquí se hace una extracción de la parte de esa vellosidad y se lo pone al microscopio para diagnosticar con certeza la enfermedad celíaca. Exacto, es la forma de confirmar. Después de los análisis que dan positivos o no, o si hay sintomatología, se toma la muestra biopsia, que estamos viendo en este momento, en forma microscópica, se ven las vellosidades conservadas a la izquierda, y acá a la derecha se puede ver perfectamente esa alfombra que hablábamos, donde los nutrientes son absorbidos y que si extendíamos se veía esa cancha de tenis. Perfecto. Cuando aparece la enfermedad celíaca, esas vellosidades desaparecen. ¿Ven? Solamente quedan la parte inferior, las criptas. Sí. Lo de arriba se atrofió, se achicó. Y a la derecha vemos lo que es prácticamente un adoquinado, ¿sí? Una imagen endoscópica donde... Sí, esto es gráfico. Lo de la izquierda, vellosidades con todos esos pelitos para arriba. Sí. Lo de la izquierda cada vez menos, hasta terminar prácticamente en un piso liso donde hablamos hoy. Hay un estudio interesante que se hizo en el 2008-2009 donde los médicos del Sol Ludwika de La Plata hacían una encuesta a nivel nacional sobre qué pasa una vez que se diagnosticó con la aceptación de los alimentos sin TAC. ¿Sí? Y eso tiene buena resolución, buena respuesta. Estas son las conclusiones después de haber hecho un trabajo multicéntrico en toda la Argentina. ¿Sí? El cumplimiento de la dieta es del 70%. ¿Ah? Es bueno, ¿eh? Es un porcentaje bastante interesante. Sí, por supuesto. Es igual en ambos sexos, sean adultos o niños. ¿Sí? Sí. El peor rendimiento, ¿dónde se observó? En los adolescentes. Los adolescentes es una bomba de tiempo. Claro, eso no respetan ni hacen nada. También por la cultura alimentaria. Por un lado la cultura alimentaria y por otro lado por el ambiente que les toca vivir y por la mentira que normalmente... Hacer la dieta sí, es mentira. Normalmente hacer los estudios no. Disminuyó a medida que aumentaba el número de integrantes de enfermedades celíacas en la familia. Cuanto más celíacos hay, menos dieta se hace. Perfecto. Disminuyó a medida que aumentaba el número de años de diagnóstico. Más tiempo pasa... Veo que no pasa nada y dejo hacer la dieta total, parecería que... No me va a hacer nada. Exacto, no me va a hacer nada. ¿Sí? Fue mejor cuanto mayor fue el nivel de instrucción de las madres, de los niños celíacos y de los adultos con enfermedad celíaca. Esa tarea importante que ustedes han hecho con las madres. Exactamente. Mamás. Cuanto más está instruida la mamá del chico celíaco, del adulto celíaco, mejor está el cumplimiento. Sí. El mejor cumplimiento se dio en los hijos únicos y el peor en los hijos únicos
último. Cuando llegó después de muchos años, el que decimos pegó en el travesaño y Tiene, entró. tiene permiso para todo. Ese, Hasta para estar enfermo. Ese es el peor cumplidor del tratamiento sin TAC. La mejor adherencia en los casos de diagnóstico cuando hay síntomas. Cuando se diagnosticó que había síntomas, esos pacientes lo hacen. El peor de los cumplimientos cuando el paciente se le hizo un estudio de rutina y apareció. Entonces no se siente enfermo, por lo tanto no respetan la dieta. Perfecto. Mayor número de transgresiones, ¿dónde se hacen? Dentro de la casa. Sí, sí. No en la escuela, no en el boliche, no con las amigas, no, dentro de casa. Y el deseo intensamente, bueno, los productos como pan, pizza, facturas y sangre, los que más se intenta o se desea. Bien. ¿Cuándo se claudicó? Ante alimentos accesibles de menor tamaño. ¿Cuál? Alfajores, golosinas, galletitas. Son chiquitos, ¿cómo no me Lo chiquito que eso es lo que no se ve, que puedo tirarlo a la basura. Claro. Generalmente eso. Bien. ¿Cuáles son las 4 cosas que más fastidian? No disponer de menú en los restaurantes. Ajá. Tener que llevar siempre una vianda o una tupper en un lugar donde vaya. Sí. No disponer de galletitas aptas en los kioscos abiertos las 24 horas. Y que le formulen preguntas sobre la celiaquía en cualquier lugar y momento. Claro, exactamente. La fantasía del celíaco, curarse. Claro. Es una enfermedad para toda la vida y no se cura. Ajá. Aquí hay que prevenirla con la alimentación. Exacto. ¿Cuál es la realidad esperada de lo tangible? Tener de alimentos seguros, ricos, baratos a lo largo y ancho de todo el país y conseguir las leyes que, bueno, gracias a Dios en el 2012 se pudieron hacer. En términos generales, la aceptación de la dieta es buena. ¿Sí? Bueno, conclusión de impacto lo vamos a pasar. ¿Sí? A veces tenemos que informar a los pacientes, pero tenemos que también... este es importante. Esto es importantísimo. ¿Sí? Cuando le preguntás al celíaco, ¿qué te fastidia? No, nada. Nada me fastidia. ¿Qué es lo que le preocupa? Que un profesional le diga que se va a curar. ¿Sí? Cuando un médico le dice, ¿ya te vas a curar? No, nunca te vas a curar. Esto es para toda la vida. Sí. O que un profesional le diga que un poquito de pan no le va a hacer mal. Eso fastidia. Fastidioso. Que todos le pregunten qué es una enfermedad celíaca. Que tengan que llevar la vianda, como decíamos recién. Que no existan menúes o galletitas. Que los maestros no tomen muy en serio el programa en la escuela. Que pueda ser una carga en la familia o en otra persona. Y esto es importante, que me hagan sentir diferente. Ahí está una de las claves, ¿eh?